Bueno, ¿te parece si nos hablas un poquito de los orígenes pues de tu vida personal, profesional, antes de arrancar con el mundo empresarial? Bueno, pues yo empecé estudiando, vivíamos en esta finca donde estamos ahora, donde está establecido el centro de eventos. Vine hasta los 10 años, vivía en Madrid y nos trasladamos a vivir aquí. Y empecé la carrera de ingeniero técnico agrícola y al principio decidí emprender mi vida como ganadera. Fue algo totalmente anómalo porque mi padre, mis antecedentes, nadie había trabajado en ganadería. Mi padre tenía ya la empresa de publicidad exterior y estuve 5 años con la empresa de ganadería. Esos años, pues bueno, fueron la verdad es que muy interesantes, muy intensos. Fue mi primer contacto con el mundo de las asociaciones. Acabé en un año presidiendo una asociación de mujeres rurales. Sí. Comprendía a todas las familias rurales, o sea, no eran tan solo ganaderas. Eran los comienzos también en el mercado común. Estábamos constantemente con las normativas en Bruselas. Teníamos muchísima relación con mujeres de toda Europa, del mundo rural, entonces fue muy interesante. ¿Esto fue al terminar la carrera? Dejé la carrera. ¿Dejaste la carrera? Dejé la carrera, monté una empresa de explotación porcina intensiva. ¿Y eso cómo lo haces? Es decir, de un día para otro dices, voy a hacer esto. Pues llevaba mucho tiempo dándole vueltas, se lo planteé a mi padre, y mi padre, que era una persona... Era realmente también un emprendedor, sí. Me apoyó totalmente en esa aventura y fue un poco ligado, piensa que era muy joven, entonces enseguida la asociación, lo que es ahora SAJA, que es la Asociación de Jóvenes Agricultores, enseguida me captó y bueno, era el miembro más joven del Comité Ejecutivo de Jóvenes Agricultores. Bueno, entonces montas esto a mitad de carrera, tu padre no te intentó convencer siquiera para terminar la carrera. ¿Dijo adelante? No, siempre me apoyó y entonces me pilló toda la crisis del porcino de los años 80 y entonces también me enseñó que hay que saber emprender y hay que saber retirar y cerrar a tiempo. Tuvimos que cerrar esa explotación porcina y empecé directamente a trabajar con la empresa de publicidad exterior. Y eso hace 30 años. ¿Aquella crisis qué fue? Fue una crisis muy profunda. Cuando entramos en el mercado común en Europa, pues bueno, hubo muchísimos problemas con los precios, tanto en porcino, en vacuno. Entonces fue una crisis muy fuerte y que afectó a todo el sector ganadero español. Fue cuando se retiró la cuota, cuando se impuso la cuota lechera de la leche, se retiraron muchísimas vacas. O sea, fue una crisis muy profunda. La participación o la unión en el mercado único, no habría fronteras si España pues siendo un país barato. Sí, pero se sufrió muchísimo. Sí. Fue muy época de manifestaciones también, ¿Ah, sí? Estaba todos los días con manifestaciones en Madrid. Porque empezaron a bajar los precios mucho en el mercado. Sí, hundieron el mercado. Se hundió el mercado al abrir las fronteras. Sí. Qué curioso. Y entonces dice, mira, cierro y... Entonces, pues bueno, tuvimos que cerrar y directamente empecé a trabajar con mi padre en la empresa de publicidad exterior. Eso fue hace 30 años. Eso Monoposte, ¿no? ¿Se llamaba Monoposte o cambió de nombre por el camino? En ese momento, estábamos hablando de los años 90, no existía el Monoposte en España. Acabábamos de sufrir la ley de carreteras, que fue en el 88, fue una ley durísima, que prohibieron... Tú imagínate que mi padre tendría, pues a lo mejor 4.000 vallas en toda España. ¿Vallas publicitarias en carreteras? Sí, no existían los monopostes, las vallas convencionales y luego las unidades móviles, que son los carteles estos que iban con furgones. Pues del día a la noche, el 80% de su negocio fue declarado ilegal. ¿Eso era por la distracción a los conductores o no tenía que ver? No, sí, exactamente. Me acuerdo que hubo un momento, yo era pequeñito. Pues fue en el 88. Entonces, de repente, el negocio que teníamos pasó de tu patrimonio, el 80% pasa a ser ilegal, sancionable, que te abren expedientes. Entonces, mi padre siempre había, en los años 60, en el 62, él acababa de venir de Estados Unidos y había traído aquí las vallas publicitarias de carretera. Entonces, en los 90, volvió otra vez a
reiniciarse y trajo el monoposte a España. Mi padre fue la persona de Estados Unidos. Mi padre fue la persona que trajo los monopostes. De hecho, la palabra monoposte, él la aplicó a monoposte y ahora es como el Tupperware que todo el mundo... ¿Tienes un Tupperware? No, pues, no existía palabra para eso, la trajo y además cogió el nombre para la empresa. Sí, y cogió el nombre para la empresa y desde entonces. Es cierto que empecé a trabajar con mi padre, era bastante joven y empecé desde abajo. O sea, tenía la idea o la disciplina de que un negocio lo tienes que aprender desde abajo y conocer todas sus facetas para saberlo llevar. Una curiosidad, entonces, ¿el monoposte sí que era legal? El monoposte era porque tan solo nos restringían a que tan solo podíamos montar las vallas en suelo urbano. Entonces requería una estructura, ten en cuenta que estamos hablando que teníamos vallas que a lo mejor eran de 24 metros lineales con todas sus torretas, entonces eso era muy difícil el reubicar ese tipo de soporte, esa superficie anunciable en terrenos que estábamos mucho más acotados porque estabas ya metidos en zonas urbanas. Entonces trajimos la idea del monoposte, que tú realmente el monoposte arriba es grande, pero tú abajo lo que ocupamos es una zapata de hormigón de 4x4 con un tubo de un diámetro de 1 metro. Y eso, en cuanto a cumplimiento de la legalidad, el poner un poste de altura, ¿eso desde el principio está permitido? Tienes que cumplir, tienes que conocer los planes generales de ordenación urbana de cada municipio, las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento, las ordenanzas de cada comunidad y luego tenemos también el ministerio. Gracias a Dios en este país, por leyes que no faltan.